como ustedes recordarán, hace unas semanas empezamos una serie que se llama Los Hechos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos lo estamos estudiando, pero desde el punto de vista de todo lo que el Espíritu Santo nos enseña en el libro de los Hechos. Ya hace un par de semanas o hace 3 semanas que me tocó predicar, mencionaba de la importancia del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y el día de hoy me voy a centrar en un tema que ahorita le voy a decir cuál es. Pero es, bueno, le digo de una vez, es el Espíritu Santo derramado sobre los gentiles, Hechos capítulo 10. Es una porción increíble, interesante. Nosotros debemos entender algo, yo sé que usted ya lo sabe, pero debemos entender esto. Cada cosa que está escrita en la Biblia fue inspirada por Dios, no está de manera ociosa. No hay un solo versículo que esté escrito que digamos, bueno, pues quién sabe por qué lo puso el autor, pero pues ahí está, no lo podemos quitar, y, pues, bueno, pues hay que se quede, pero quién sabe qué pasó. No. Nosotros creemos en la inspiración orgánica de la palabra. Antes de que me diga qué es eso, nosotros creemos que la inspiración del Espíritu Santo no fue una inspiración mecánica. ¿A qué le llamamos inspiración mecánica? Que el autor empezó a escribir y era así de, no sé qué está sucediendo, no puedo controlar mi mano, pero mi mano está escribiendo. No fue así. Ni tampoco estaba Lucas en un trance así de... y ahí, así no se escribe. Fue una inspiración orgánica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trayendo entendimiento y revelación a Lucas, recordándole todo lo que había escuchado, todo lo que había visto, de todos los testigos con los que había hablado, e inspirándole y llevándole a escribir cada palabra que se escribió en la Biblia. Por eso entendemos que es importante cada cosa que está en la Biblia. Ahora, déjeme avanzar un poquito. Estamos hablando del Espíritu Santo. Ya lo dije la ocasión que prediqué hace 3 o 4 semanas, ya no me acuerdo cuándo fue, pero hace 3 o 4 semanas, pero no importa que lo tenga que decir otra vez, y perdóneme que sea tan repetitivo, porque usted va a decir, ay, otra vez. Pero es algo importante. Una doctrina importante en la que usted y yo debemos creer, porque es una doctrina que enseña la Biblia, es que el Espíritu Santo es Dios. Y eso nos debe quedar perfectamente claro. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una manifestación de Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si usted por alguna razón está buscando una iglesia, se cambia de ciudad o de congregación y está buscando una iglesia, esa es parte de la doctrina fundamental que creemos los cristianos. El Espíritu Santo es Dios. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 8, hay 2 pasajes muy interesantes, Hechos 8 y Hechos 10, hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8 habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre los samaritanos. No voy a predicar de Hechos 8, pero es importante nada más hacer esta aclaración. Hechos capítulo 8 habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo sobre los cristianos. Y dice la Biblia que Felipe había predicado a los samaritanos y los samaritanos habían aceptado al Señor Jesucristo, habían nacido de nuevo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que los apóstoles tienen que llegar a Samaria, orar por los cristianos, imponerles manos y reciben el Espíritu Santo. De aquí se deriva una mala interpretación que algunas personas o algunas iglesias creen o interpretan que la única forma en la que tú puedes recibir el Espíritu Santo es a través de la imposición de manos. No es lo que está enseñando el pasaje. No es eso. Con todo respeto, pero para aquellas iglesias o personas que dicen, es que si yo no te impongo manos, el apóstol Edgar, el apóstol Edgar, no recibirás el Espíritu Santo. Ven para que yo te toque y recibas el Espíritu. No, eso no es lo que está enseñando el pasaje. ¿Por qué estas personas? Nosotros creemos, no es una clase de teología, no vamos a hablar del ordo solutis, que es el orden de la salvación. Cuando nosotros decimos somos salvos, ok, ¿qué significa somos salvos? Hay pasos en este proceso de salvación. Okay. No voy a hablar de esto, pero nosotros entendemos y queremos, porque así lo enseña la Biblia, que cuando una persona nace de nuevo, instantáneamente el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo?
Dice la Biblia en Efesios que el Espíritu Santo nos sella. ¡Pum! Entonces, cuando una persona entrega su corazón a Dios, cuando nace de nuevo, que eso es todo un proceso, cuando nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros, a excepción de Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, los samaritanos habían nacido de nuevo, pero no recibieron el Espíritu Santo. Eso no significa que el Espíritu Santo se recibe por imposición de manos. ¿Por qué no sucedió así? Porque el Espíritu Santo estaba capacitando a los apóstoles. A los apóstoles, cuando van en Hechos capítulo 8 a orar por los samaritanos y ven que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, dicen: ¡wow! El Espíritu Santo también es para los samaritanos. Para ti y para mí eso no causa ninguna confusión, pero para ellos sí. ¡Wow! Perdón por el ejemplo, pero es como si un azteca, un mexica, dijera: ¡wow! Dios ama a los españoles. O sea, porque se odiaban. No por los españoles, no, porque se odiaban. O que un judío cristiano dijera: Dios ama a los alemanes. ¿Sí me explico? Es ese choque. Y los apóstoles aprenden y entienden en Hechos 8. ¡Wow! El Espíritu Santo. Al principio los discípulos tenían algo bien claro: Jesucristo vino al mundo a salvar a los judíos, pero no habían entendido que la salvación era para todos. Hechos 8 dice: wow, también es para los samaritanos. Hechos 10, recontra wow, porque también es para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los no judíos. Cualquier persona no judía era considerada gentil. ¿Ok? Hechos capítulo 10 entonces nos habla acerca de por cómo es que se da esta enseñanza del Espíritu Santo a la iglesia respecto de la salvación a los gentiles. Entonces acuérdese, Hechos capítulo 8 no está enseñando que el Espíritu Santo llega a tu vida sola y exclusivamente a través de la imposición de manos. Esa no es la enseñanza. La enseñanza es hacia la iglesia de entender que la salvación era para todos. Muy bien, ahora sí, estamos en Hechos, perdón por la explicación tan larga. Estamos en Hechos capítulo 10. ¿Qué nos enseña Hechos capítulo 10? Déjeme en 2 minutos, le voy a resumir lo que dice Hechos capítulo 10, porque por favor lea Hechos 10 y Hechos 11 cuando llegue a casa, por favor no deje de hacerlo. Yo sé que va a dejar de ver el fútbol, va a dejar de ver, ¿ok? Lea Hechos 10, Hechos 11 porque es muy interesante. Pero déjeme platicarle rápidamente Hechos capítulo 10. Dice la Biblia que había un hombre llamado Cornelio que vivía en Cesarea. Cornelio era romano, era un gentil, ¿ok? Era romano. Y yo está orando, se le aparece un ángel y le dice: manda a traer, estoy resumiendo, manda a traer a Pedro, que está en una ciudad que se llama Jope, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Pedro al mismo tiempo está en Jope esperando que le sirvan de comer, y dice la Biblia que en eso tiene una visión de parte de Dios, y en la visión ve un lienzo que baja del cielo, como un mantel, como una cobija. Yo me acuerdo, ahorita está así adornado porque es de la escuela bíblica de vacaciones que hubo en la semana. El tema era Hechos de los Apóstoles, bueno, Hechos del Espíritu Santo, y uno de los días, el que estaba niños, todo lleno de niños, iba a una iglesia que era de 2 pisos, entonces todo el chamaquerío. Entonces dicen, a ver, y empiezan a bajar una como carpa, así, del segundo piso, y todos los niños, ¡guau! Para mí fue increíble, porque yo ya había leído la historia, ¿no? Te dije, ¡wow! Así fue, ¡wow! Y estaban bajando, y el que estaba dirigiendo, a ver, niños, ¿qué creen que hay? Regalos, dulces, y todos gritando. Y yo les decía, cállense, déjenme ver qué hay. Y empiezan a bajarlo. ¿Quieren saber si? El típico, a ver, a la de 3, todos griten una. Y yo, ya, por favor, enseñen qué hay ahí, ¿no? Y la abren, ajá. Peluches, ositos de peluche. Bueno, okay. Lo mismo le sucedió a Pedro. Bueno, no lo mismo, porque cuando ve que baja el lienzo, lo que él ve no fueron ositos de peluche, ve animales que eran prohibidos para el judío comer, reptiles y animales prohibidos. Y escucha una voz que le dice,
mata y come. Y él dice, no, yo nunca he comido cosa inmunda. Y la voz le responde, lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames inmundo o impuro. Esto sucede en 3 ocasiones. Bueno, llegan los mensajeros de Cornelio con Pedro y le dicen, oye, queremos que nos acompañes a Cesarea con Cornelio. Pedro dice que sí, va a Cesarea. Entra a la casa de Cornelio. Cornelio había juntado a unas personas, les predica el evangelio y todos son salvos y el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. Primera vez que el Espíritu Santo llega sobre un gentil, de manera específica por la predicación del evangelio. Había habido ya una situación antes con un eunuco, pero eso no vamos a entrar en detalle. Ok. Ahí vamos a centrarnos, Hechos capítulo 10. Hay 3 cosas que yo quiero enseñarle que el Espíritu Santo nos enseña en este pasaje de Hechos capítulo 10. Primera cosa que quiero compartir con usted, que nos enseña Hechos capítulo 10, el mensaje y el mensajero. 2 cosas fundamentales que aprendemos en Hechos capítulo 10 es el mensaje y el mensajero. Acompáñeme por favor, Hechos capítulo 10, a leer desde el versículo 1. Si tiene su Biblia, por favor, ábrela conmigo. Si no trae su Biblia, acérquese a alguien que sí traiga su Biblia y que le comparta. Hechos capítulo 10, desde el versículo 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él lo miraba fijamente a los ojos y le decía, ¿qué es, Señor? Y le decía al ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía hombres a Jope y haz venir a Pedro, a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que tienes que hacer. Fue un resumen. Primera cosa que entendemos acerca del mensaje. Y esto es para las personas que nos visitan por primera, segunda, tercera ocasión, o que no tienes una relación personal con Dios. Tu forma de vivir no es suficiente. Algo que tuvo que entender Cornelio dice la Biblia, que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que daba limosnas. Era un buen hombre. Pero un ángel se le acerca y en pocas palabras le dice, Cornelio, tu forma de vivir agrada a Dios, pero no es suficiente para salvación. Si hubiese sido suficiente, no había necesidad de predicar el evangelio. A lo mejor tú que estás aquí, amigo, eres igual que Cornelio. Eres una buena persona, agradas a Dios. Yo no te estoy diciendo que no agrades a Dios. Tu forma de vivir seguramente agrada a Dios. Das limosnas, eres bueno con las personas, buscas sinceramente a Dios. Escúchame, no es suficiente. No te da salvación. Pero es que soy buena persona, hago el bien a todos. Sí, pero no te ha traído salvación. Tan es así que Dios le tiene que decir a Cornelio, hay algo que falta todavía. Necesitas traer a Pedro y que te diga qué es aquello que te hace falta. No es suficiente, mi amigo. Tu forma de vivir puede ser la mejor, la más noble, la más moral. No es suficiente. Necesitas a Jesucristo, a los hombres debajo del cielo, en el cual podamos ser salvos. Primera cosa, el mensaje. Necesitas a Jesucristo, punto. No hay otra opción. Necesitas a Jesucristo. Segunda cosa que nosotros aprendemos en esta parte, el mensaje, pero también el mensajero. 4 ocasiones, déjame hablar de del mensajero. 4 ocasiones aparece en el libro de los Hechos ángeles, seres celestiales, seres angelicales, ángeles que hablan con ciertas personas en 4 ocasiones. De estas 4 ocasiones, ¿sabes tú en cuál los ángeles predicaron el evangelio? ¿En cuántas de estas 4? Ni una. Ni una. Ya se le había aparecido el ángel a Cornelio.
O sea, yo me imagino la escena, con todo respeto, ¿no? Yo me imagino, si es que era un ángel, dice que era el ángel del Señor, no sabemos si era el mismo Señor Jesucristo o era un ángel, pero imagínese que sea un ángel, deme esa oportunidad, imagínese que era un ángel, no era el Señor Jesucristo, sino era un ángel, el ángel 47, que andaba por ahí, ¿no? Y le dijeron, oye, ve con Cornelio. Dijo, bueno, se fue al sistema teletransportador, entró, viajó, llegó a la tierra, se le presentó a Cornelio y le dijo, Cornelio, tengo algo importante que decirte. ¿No era más fácil que le predicara el evangelio? O sea, si ya hizo todo el viaje, pues predícale el evangelio de una vez. Sí, bueno. Ese era el ángel diciéndole, ¿no era más fácil que predicara el evangelio? O sea, imagínate una persona que llega y te dice, oye, vengo desde Monterrey. ¿Quiénes vienen desde Monterrey? ¿A dónde vienen desde Monterrey? Bueno, sin pena, pues ¿qué tiene? Okay. Vengo desde Monterrey a decirte una cosa. ¿Qué me vas a decir? Dile a la persona que está allá, dile que te diga qué tienes que hacer. ¿En serio eso viniste? Pues si ya hiciste el viaje, dímelo tú. No, porque única y exclusivamente la oferta de salvación es entregada por los hombres. Dios decidió que la predicación del evangelio sea exclusivamente de la iglesia, de los hombres. Nunca vas a ver a un ángel predicar el evangelio, porque no es algo que le fue otorgado a los ángeles, le fue otorgado a la iglesia, a los hombres, a ti y a mí. De tal manera que nosotros creemos y entendemos bíblicamente que cuando una persona como José Smith dice que se le apareció un ángel morón y que le dio el evangelio, entendemos que no es cierto, porque no fue dado a los ángeles. Por eso entendemos bíblicamente cuando una persona dice que una virgen se le apareció, que San José se le apareció y que le dio instrucciones, no es cierto, porque no es bíblico. No es algo dado a los ángeles, es dado a los hombres. Y déjame ir un poco más adelante. Cuando tú oras por alguien para que entre a salvación, si tú estás orando por tu primo, por tu hijo, por tu sobrino, por alguien, por un vecino, por un conocido, para que conozca a Jesucristo, Jesucristo va a mover las circunstancias y la gracia de Dios va a hacer que esta persona sea movida, pero necesita escuchar la predicación del evangelio. Señor, que Él te conozca, Padre. Ok, pero tú tienes que predicarle. Porque no va a ser así de que en ningún momento va a suceder que la persona diga, pues creo que necesito de Jesús. Voy a hacer la oración para... No va a suceder. Necesita que alguien venga y le predique. Felipe se le acerca Felipe se le acerca a un hombre y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Es tu responsabilidad y mi responsabilidad predicar el evangelio. Cuando tú oras y dices, Señor, y trabaja con... Sí, está bien, Dios puede hacer todo eso. Pero cuando es en el hospital, tú tienes que ir a visitarlo y predicarle el evangelio. En este ejemplo. Porque la predicación fue entregada como responsabilidad a los hombres, a ti y a mí. No va a llegar un ángel a predicarle a tu papá o a tu hijo. Perdón, no va a suceder. No va a llegar un ángel a predicarle a tu vecino, a tu jefe. Eres tú. Es tu responsabilidad, porque Dios te dio a ti esa encomienda. ¿Ok? Primera cosa que aprendemos en Hechos capítulo 10, el mensaje y el mensajero. El mensaje, no es suficiente tus buenas obras, necesitas a Jesucristo. El mensajero,
Nosotros somos quienes tenemos que predicar, no los ángeles, no las circunstancias. Nosotros tenemos que hacerlo. Ok, déjame avanzar. ¿Qué otras cosas nos enseña el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 10, vemos que el Espíritu Santo transformó radicalmente a dos personajes, a los dos principales personajes en la historia. ¿Quiénes son estos dos principales personajes? Obviamente, Pedro y Cornelio. ¿Cómo Dios transformó a Pedro y a Cornelio? Ok. Acompáñenme al capítulo 10 en el versículo 28, por favor. Vamos a ver cómo Dios transformó a Pedro. Desde el 27 voy a leer. Dice que ya Pedro estaba con Cornelio. Hablando con él, o sea, Pedro con Cornelio, Pedro entró a casa de Cornelio y halló a muchos que se habían reunido. Es decir, Cornelio invitó a mucha gente a su casa. Versículo 28. Pedro les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ay, qué gacho, ¿no? Perdón, el hermano Pedro, pero imagínate que tú invitas a alguien a tu casa. Pase, ya que está por entrar a tu casa y dice, bueno, antes de entrar, nada más déjeme decirle, para mí es abominable entrar a su casa. Pero voy a entrar. Así le hizo Pedro. Así de que cuando iba a entrar dice, bueno, para yo como judío entrar a casa de un gentil es abominable, pero bueno, voy a tener que entrar. O sea, yo creo que tú le hubieras dicho, no, gracias. Váyase usted de regreso, hermano. Pedro llegó con una presuposición. No estamos hablando mal del hermano Pedro, pero todos tenemos presuposiciones, ideas preconcebidas que creemos que son verdad. Y Pedro fue transformado en su presuposición. ¿Cuál era la presuposición de Pedro? Ya la mencioné hace un momento. Él pensaba, la salvación es para los judíos. Pero dice el versículo 28, ya no lo terminamos de leer. Dijo Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios trabajó con las presuposiciones de Pedro. Probablemente tú has llegado a la iglesia con presuposiciones. Probablemente tú has llegado a Dios con presuposiciones, con ideas que tú tienes acerca de quién es Dios o quién debería ser Dios o cómo debería Dios tratar contigo. ¿No será que esta oración que tú estás pidiendo no es que no haya sido contestada, sino que es una presuposición tuya? Es que Dios tiene que hacer esto. Si es Dios, tiene que cumplir esto. Y Dios dice, pues no. Es que si tú en verdad existes y me amas, vas a hacer esto. Y Dios te dice, mi hermano, eso es una presuposición. Tú estás suponiendo que si soy Dios tengo que hacer esto, pero yo no estoy sujeto a lo que tú presupones. Y más adelante en el versículo 34 dice que Pedro, versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en versión de personas, o sea, en el versículo 28 ya él había dicho, bueno, Dios está trabajando conmigo, tengo que entender que Dios no hace acepción de personas, pero en el 34 dice, wow, ya entendí, Dios no hace acepción de personas, wow, la presuposición de Pedro es quitada. Y la Biblia nos enseña que el liderazgo de la iglesia, Dios tuvo que trabajar con sus presuposiciones. Se tardó 10 capítulos en llegar el evangelio a los gentiles, pero se tardó un capítulo en llegar al chisme de los líderes de la iglesia. 10 capítulos para que un gentil escuchara de la palabra, pero un capítulo para que los de la iglesia se enteraran. ¿Ya te enteraste? ¿Qué pasó? Pedro, ¿qué pasó? ¿No te enteraste? No. Ay, bueno, mira, para que ores. Pedro entró a la casa de un gentil y comió con ellos. ¿Cómo crees?
Sí, y dice la Biblia que cuando Pedro regresó a Jerusalén, lo mandan a llamar los líderes de la iglesia. Ven acá, Pedro. Y cuando llega Pedro con ellos, no le preguntaron, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué tal el clima? Platícanos. Oye, ¿qué? No. Cuando llegó, lo primero que le preguntaron es, ¿por qué comiste con gentiles? ¿Por qué entraste a la casa de un gentil y comiste con ellos? El liderazgo tenía presuposiciones y tenemos que reconocer que incluso el liderazgo en las iglesias podemos tener presuposiciones. Podemos estar equivocados. No me estoy justificando, pero probablemente lo que usted ha visto que no está de acuerdo con la iglesia es una presuposición del liderazgo. Ore para que Dios cambie esas presuposiciones. No tiene que decirla, si no levante la mano, hermano. Pero usted cree que en las iglesias, no en esta, bueno, en todas las iglesias, ¿usted cree que en los líderes a veces hay presuposiciones? Amén. ¿Sí? Sí. Claro que sí. Y eso no los hace malos líderes. Simplemente refleja que son hombres y que tienen presuposiciones. Espíritu Santo, te pido por el liderazgo y que quites toda presuposición que ellos tienen como verdad, pero que tú, Espíritu Santo, la tienes que transformar. Esa tiene que ser nuestra oración. Y fíjese bien, la iglesia había cuestionado a Pedro, no, pero ¿por qué estás predicando? No, ¿por qué con los gentiles? Y cuando Pedro les platica todo lo que sucedió, acompáñenme al capítulo 11. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Pero en el capítulo 11, en el versículo 18, fíjese lo que dice. Pedro le dice a los líderes de la iglesia, entonces en el versículo 18, entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron los líderes de la iglesia? Callaron. De esos momentos en los que como líderes de la iglesia lo único que te corresponde de hacer es, pues perdón Dios, pues estaba equivocado. Dice que los líderes de la iglesia callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios acaba de cambiar una presuposición en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, y eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma nuestras presuposiciones, transforma nuestra manera de pensar, lleva sujeto y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso es algo que el Espíritu Santo hace en ti y en mí. Y si el Espíritu Santo no está tomando tus presuposiciones y les está sujetando a la obediencia a Cristo, las está quitando de ti, si sigues pensando como pensabas antes de nacer de nuevo, entonces hay dos preguntas. O no le has dado el gobierno al Espíritu Santo o no has nacido de nuevo. Cualquiera de las dos. Porque el Espíritu Santo transforma nuestra manera de pensar. Fue lo que sucedió con Pedro. ¿No va a suceder con nosotros también? Claro. Y tercer cosa que quiero compartir con usted. Híjole, me estoy avanzando todas. Así como transformó a Pedro, también transformó a Cornelio. Cornelio era un hombre idólatra. Dice el versículo 24 que cuando llega Pedro y ve oraban todo. Imagínate a Cornelio, un hombre que no había nacido de nuevo, que se le aparece un ángel y le dice, manda a traer a Pedro. Y de repente llega Pedro y dice, wow, oye, es que un ángel se me apareció y me dijo que este hombre tiene la respuesta. Su corazón corrupto, su corazón no nacido de nuevo de manera natural, que fue lo que hizo. Vio a Pedro y corrió y se humilló y lo empezó a alabar y glorificar. Y Pedro le dice, no, a mí no me glorifiques, no me adores a mí. Dios cambió las presuposiciones de Pedro, el Espíritu Santo cambió las presuposiciones de Pedro y el Espíritu Santo cambió las presuposiciones de Cornelio. El Espíritu Santo transforma nuestra manera de pensar. Y quiero terminar ahora sí. El Espíritu Santo transforma nuestra vida, cambia radicalmente nuestra vida. Acompáñenme al capítulo 10, por favor, vamos a regresar al capítulo 10, en el versículo 43.
vemos a Pedro, cómo el Espíritu Santo transforma nuestra vida. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo trabajó con Cornelio y los que estaban escuchando. Dije hace un momento, no me da tiempo explicarlo, pero hay algo que usted después lo busca, que se llama el Ordo Salutis, o el orden de la salvación. Hasta se escucha palabra dominguera, ¿no? ¿Fuiste a la iglesia? Sí, ¿de qué aprendiste? El Ordo Salutis. No sé qué es, pero no le haga caso a esa palabra, pero bueno, sí le haga caso. Pero el Ordo Salutis es, nosotros decimos que hemos nacido nuevo, que somos salvos, pero el ser salvo tiene varios pasos, varios elementos, ¿ok? Y eso le conocemos como Ordo Salutis. Esto es muy importante, porque es muy importante. Fíjese bien, capítulo 10, versículo 43, empieza a enseñarnos acerca de esto. Versículo 43 dice lo siguiente. Está Pablo predicando y dice, hablando de Jesucristo dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pablo empieza a hablar acerca del Ordo Salutis. Mira, lo primero que tú necesitas es reconocer que tienes pecados, reconocer tu necesidad de perdón de pecados. Y esta es una función del Espíritu Santo. Mencioné al principio, yo ya me pasé, pero bueno, me van a regañar de todos modos, pues ya me espero mi acta administrativa. Lo mencioné al principio. El Espíritu Santo es Dios, ¿estamos de acuerdo? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero los tres son igual de dignos de gloria y de honra. Los tres son igual de dignos de adoración, pero tienen diferentes funciones. No jerarquía, función. Una de las funciones del Espíritu Santo en el proceso de salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen diferentes funciones. Los tres participan en el proceso de salvación. Una de las funciones del Espíritu Santo en el proceso de salvación, en el Ordo Salutis, es la convicción de pecado. Esto tenemos que recordarlo y aprenderlo siempre. Ninguna persona puede tener convicción de pecado a menos que el Espíritu Santo le traiga esa convicción. No es como que una persona se despertó en la mañana y dijo, creo que soy pecador. Creo que sí. Ok, a ver, voy a buscar a Dios. No, es el Espíritu Santo. Nadie puede recibir esa convicción de pecado si no es que el Espíritu Santo llega, perdón por la comparación, prende la luz de tu recámara, ¡pah!, y la ves toda tirada, botada, llena de animales, llena de basura, y dices, no puede ser, no me había dado cuenta. Claro que no te habías dado cuenta porque el Espíritu Santo no te había prendido la luz. El Espíritu Santo prende la luz y te hace entender esto, que estás lleno de pecado. Ok, esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Vamos a continuar en el versículo 43. Versículo 44, perdón. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 44. Pedro estaba hablando esto y el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos. ¡Fum! Ok, el Espíritu Santo no puede entrar a una persona, no puede llegar a la vida de una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es establecido por Dios, una ley divina, es una ley espiritual. El Espíritu Santo, y esto entiéndalo, no puede entrar a una persona que no ha nacido de nuevo. Es que él no es cristiano, pero ya recibió el Espíritu Santo. ¡Ay, qué óvole! No puede ser. Porque el Espíritu Santo es santo y no puede tener comunión con el pecado, no puede tener comunión con alguien que está muerto. La persona necesita nacer de nuevo para que el Espíritu Santo esté en él. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, dice la Biblia que Pablo está predicando y entonces el Espíritu Santo ¡fum!, se derramó sobre ellos. Si se derramó sobre ellos es porque ya habían nacido de nuevo. Pero yo no veo en ningún momento que Pedro les haya dicho, a ver hermanos, repitan después de mí. Señor Jesús, en esta hora, yo te confieso que soy pecador, y te pido que entres, a mí, corazón. ¿En qué momento nacieron de nuevo? El nuevo nacimiento no es el resultado de una oración repetida.
aunque nosotros hacemos la oración para confirmar lo que está sucediendo en tu corazón. No estoy diciendo que esté mal esta oración, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el nuevo nacimiento se da cuando hay una convicción de pecado. Si la persona hace la oración, pero no hay convicción de pecado y arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Y es lo que aprendemos, que es la función del Espíritu Santo sobre los gentiles. Y entonces el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. Y con esto termino, porque ya me pasé un chorro. Con esto termino. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que se derrama sobre Cornelio y sobre su familia y empiezan a hablar en lenguas. Ok, error. Una evidencia del nuevo nacimiento, una evidencia del Espíritu Santo en la vida de la persona es que tiene que hablar en lenguas. No, eso no es lo que está enseñando el pasaje. Pero es lo que sucedió en Hechos capítulo 2 y es lo que sucedió en Hechos capítulo 10. Que cuando se derramó el Espíritu Santo, la gente comenzó a hablar en lenguas. Sí, pero el hablar en lenguas solamente fue el medio, solamente fue un proceso. Dice en Hechos 2 y en Hechos 10 que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, empiezan a hablar en lenguas para que todos escucharan y todos entendieran que estaban glorificando a Dios. La mayor evidencia de que el Espíritu Santo está sobre tu vida no es el hablar en lenguas. La mayor evidencia de que el Espíritu Santo está sobre tu vida es que puedes glorificar a Dios. Porque el que no ha nacido de nuevo no puede glorificar al Padre, porque no lo conoce. Por eso yo entiendo a los de la alabanza que no empata cuando de repente tú dices, es que Jesús nos ha perdonado. Y alguien dice, pues sí, pero una persona que ha nacido de nuevo entiende lo que ha sucedido, entiende el proceso de salvación y cada vez que lo recuerda dice, Señor, gracias, porque el mayor milagro que he visto es que salvaste a alguien como yo. ¡Wow! Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo enseñando, yo quiero derramarme sobre todo, no solo sobre judíos, no solo sobre samaritanos, sobre todos. Y eso nos incluye a ti y a mí. Y quiero terminar con este reto. Cornelio hizo lo que tenía que hacer: invitar a su familia e invitar a sus vecinos. Y todos ellos fueron salvos porque Cornelio obedeció lo que no entendía. ¿A cuántas personas has invitado? ¿A cuántas personas, si tú has nacido de nuevo, has traído al conocimiento del Evangelio? Es que no se quiere convertir porque tú no lo vas a convertir, porque esa no es tu obra, esa es función del Espíritu Santo. Tu función es nuestra adoración. Padre, te damos gracias porque tú moriste por esto. Te pedimos, Señor, dos cosas: que tú nos des esta valentía que tenía Cornelio para invitar a los demás, para traerlos, para que ellos, Señor, conozcan de ti, para que ellos, Señor, puedan ser tocados por ti, Espíritu Santo, y convencidos de pecado. Señor, trabaja con ellos, Padre, y danos valentía. Y Padre, en segundo lugar, ayúdanos a recordar que una característica de un nuevo nacimiento es la glorificación de tu nombre. Señor, que mi vida te exalte, te glorifique, te alabe, Señor. Que recuerde que no hay nada ni nadie más importante que tú y que yo te alabe en cada momento. Señor, que yo sea vivo, una persona que glorifica tu nombre y que de manera continua yo pueda vivir alabando y glorificando tu nombre, Señor. Ayúdame a recordar que fuimos creados para alabanza de tu gloria. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.